Las conversaciones, la cumbre que tuvimos en Suiza, cerca de donde vives, por cierto, reunieron a las dos partes. Y por lo que parece, el resultado hasta ahora, según se escucha tanto del lado iraní como del estadounidense, es que el ambiente fue positivo. Pero ayer no fue así. Ayer fue un caos total. ¿Qué pasó ayer? La forma en que llegó el ministro de Exteriores iraní y luego esa publicación de Trump en su red social, diciendo que si Irán apoya a Hezbollah, los va a bombardear otra vez, más fuerte que antes, como la semana pasada. Ese fue el tono del discurso. Entonces, los iraníes dijeron que iban a retirarse de todo esto, porque Donald Trump estaba violando la primera cláusula del memorando de entendimiento. No solo amenazaba, sino que de alguna manera estaba intimidando a los miembros de la delegación iraní. Dijeron que esa era la línea roja para Irán. Por eso intentaron marcharse. Luego vimos la mediación del gobierno pakistaní, con Asim Munir, el mariscal de campo de Pakistán. Intentó gestionar la situación y funcionó. Las dos partes negociaron. Hoy se marcharon de Suiza. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, los equipos técnicos, como señaló J.D. Vance, seguían allí hablando entre ellos, porque en los próximos 60 días tienen que lograr algún tipo de resultado. Tienen que ver algún tipo de resultado positivo de esta negociación, de estas conversaciones directas entre las dos partes. Y la cuestión de fondo, Elijah, sigue siendo el caso del Líbano. Pero antes de llegar a ese punto, antes de entrar en el caso del Líbano, que es tan importante, tuvimos una noticia de última hora. Scott Bessent, como primer indicio de la negociación, mencionó que dio luz verde al petróleo iraní durante un periodo de 60 días, como parte de un cambio temporal en las sanciones. Así que durante esos 60 días, estos dos equipos técnicos están hablando, comunicándose, y las sanciones se levantan o se suspenden. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido hasta ahora? Bueno, creo que la cuestión más importante que estáis abordando hoy es la del Líbano. Ahora bien, antes de empezar a hablar del Líbano, es importante que el público entienda que el presidente Trump y los iraníes están hablando con interlocutores distintos. Y cuando digo interlocutores distintos, me refiero por un lado al pueblo iraní y por otro a Donald Trump, que se dirige al pueblo estadounidense, especialmente a quienes se oponen al acuerdo. Luego, los iraníes necesitan comunicarse con los libaneses de forma indirecta, así que tienen que enviar esos mensajes cuando se sienten amenazados, cuando Donald Trump dice, voy a bombardearos, voy a volver a empezar la guerra. Y si haces esto, o no haces aquello, o no hablas con Hezbollah, entonces se van, porque están enviando un mensaje de poder, de fuerza. No tienen miedo de volver a la guerra por Líbano, como ya lo han hecho antes. Así que esto no es un espectáculo, no es teatro. Ya lo han hecho, pero necesitan enviar el mensaje. Y Donald Trump también tiene que enviar ese mensaje a los israelíes, porque está presionando a Benjamin Netanyahu y a la sociedad israelí, y a opositores de Netanyahu y a Olaf. Así que tiene muchos frentes abiertos en Israel por la decisión de los estadounidenses de negociar sin que Israel esté en la mesa, y además en su nombre. Por eso necesita enviar un mensaje. Cuando dice algo como voy a pedir a los sirios que se ocupen de Hezbollah, sabe perfectamente que los sirios no son capaces de hacerlo. Pero lo que está diciendo a los israelíes es, vosotros salid, y luego yo me ocuparé de Hezbollah, me ocuparé de vuestros asuntos. Este tipo de mensajes no van dirigidos a la mesa de negociación en Suiza, sino a todos los actores que están fuera. Por eso estamos viendo que los iraníes se están marchando. Por eso vemos a Donald Trump amenazando a la delegación, incluso con asesinarla, porque ya intentó atacar a Irán en el pasado, y lo hizo 2 veces durante las negociaciones. Así que para los iraníes esto es un déjà vu. Y la gente dice,
te lo advertimos, no vayas y ahora va a matarte antes de que regreses. Y claro, Donald Trump no es de fiar. Sin embargo, como decías, el equipo técnico está allí, en ambos lados. Y en realidad, es ese equipo técnico el que va a desmontar todos los pequeños detalles y volver a encajarlos. Pero sobre todo, la presencia de Qatar y Pakistán es importante. Qatar está muy acostumbrado a este tipo de cuestiones. Ya ha intentado mediar con los talibanes y con los estadounidenses. Están acostumbrados a tratar con África y con los americanos y a mediar en tantos conflictos que lo entienden bien. De hecho, fueron ellos quienes propusieron crear las llamadas células de desconflicto para tantos casos, porque saben que el peligro viene de Israel y de Benjamín Netanyahu. El primer párrafo menciona al Líbano 3 veces, y los iraníes están hablando. Pero oye, hay otro punto aquí al que la gente no está prestando atención. Líbano se menciona 3 veces, sí, pero hay otro tema que aparece en todos los frentes de Oriente Medio, y del que dicen que hablarán más adelante, Yemen y Gaza. Aún no hemos llegado ahí. Ahora estamos ocupándonos del primer y más urgente asunto, porque los israelíes están dentro del Líbano, atacando el país cada día, sin querer marcharse, con dificultades internas para retirarse, y siguen destruyendo hogares y pueblos libaneses. Lo que está pasando ahora es que Donald Trump considera que Líbano y Benjamín Netanyahu son una carga para el proyecto de Estados Unidos en Oriente Medio. Donald Trump quiere detener la guerra. ¿Es de fiar? En absoluto. Porque, como hemos visto, se levanta por la mañana y vuelve a querer bombardear Irán. No quiere darles una oportunidad ni cumplir con el acuerdo. Y aunque en los 14 puntos se menciona que no puede amenazar a Irán, que no debe haber amenazas ni intimidaciones entre ambas partes y que debe haber intercambio, él violó esos 14 puntos antes incluso de empezar. Como he dicho, hay distintos mensajes que deben ir en direcciones diferentes. Sin embargo, Líbano se convierte en una carga, y podemos hablar de por qué lo es y de cuál es nuestra situación en Líbano, justo cuando mañana se celebran en Washington las negociaciones entre libaneses e israelíes. Esto es lo que dijo J.D. Vance sobre el caso de Líbano. Gracias, señor vicepresidente. ¿Esperaba usted, desde el principio, que los iraníes convirtieran el Líbano en una pieza tan clave como finalmente lo hicieron? ¿Y cómo describiría los avances en el Líbano? Sé que el señor Araghchi dijo que el progreso era muy bueno, pero ¿cuál es su valoración al respecto? Sí, yo también lo describiría como un progreso muy positivo. Quiero decir, mira, lo que queremos es un alto el fuego regional, ¿no? Queremos que Hezbollah deje de disparar contra nuestros amigos en Israel. Queremos que los israelíes puedan vivir en paz. Y también queremos asegurarnos de que cuando ocurran cosas, no se conviertan en una escalada más amplia. Por eso hemos sido, creo, bastante eficaces al establecer lo que llamamos un mecanismo de desconflicto. Pero en realidad, de lo que se trata es de que cuando pasa algo, las partes hablen entre sí. A veces, ya sabes, se da un poco el problema del huevo y la gallina. Un tipo de rango bajo lanza un dron sin la aprobación del alto mando. Y claro, Israel tiene que responder a eso. Pero a veces, esa respuesta podría llevarnos a una situación mejor y más pacífica si Israel actúa en el marco de una conversación que ya está en marcha entre Hezbollah, Líbano, Israel y otros socios de la región. Hasta prácticamente las 4 de la tarde de ayer, hora de Bergenstock, no existía un mecanismo real para mantener ese tipo de diálogo, y fue entonces cuando lo pusimos en marcha. Así que lo que intentamos decir es, ante todo, que Israel y cualquier otro país de la región tienen derecho a la autodefensa. Pero queremos asegurarnos de que todos ejerzan ese derecho en un contexto en el que estemos hablando de cómo reducir las tensiones, en lugar de dejar que los conflictos se descontrolen.
rather than spiraling out of control. Sometimes what will happen is that A veces, lo que pasa es que si el conflicto se descontrola, eso empeora la autodefensa de todos y también la seguridad de todos. Así que lo que hemos hecho es poner en marcha un proceso para asegurarnos de que esa escalada no ocurra. Y diría que ya se empiezan a ver los resultados. En las últimas 24 horas, probablemente haya sido el momento más tranquilo que hemos visto en la situación del Líbano. Las 24 horas anteriores también fueron bastante buenas. Obviamente hubo algunos tiroteos hace unas 72 horas. Así que esto sigue siendo un trabajo en curso. Pero lo que hemos hecho en realidad es organizar la operación de manera que podamos garantizar que no se descontrole en el futuro. that we can ensure it doesn't spiral out of control in the future. Yeah. I think what he said is so important considering Sí, creo que lo que ha dicho es muy importante, sobre todo porque no habla de la autodefensa de Israel, sino de la autodefensa de todos. Ese es un punto clave, realmente muy importante, en lo que ha dicho. Y el otro tema que ha mencionado es nuevo. Han creado una unidad de control del conflicto, algo que antes no existía. Han definido un nuevo mecanismo entre Estados Unidos e Irán para gestionar la situación entre Israel y Líbano. ¿Cómo ves tú estos tres puntos en lo que ha dicho? How do you find these two key points in what he said? For me, everything he said is. Para mí, todo lo que dijo va una vez más dirigido a un público distinto. Pero lo más importante, como bien señalaste, es que todo el mundo tiene derecho a la autodefensa. ¿Qué significa eso? Déjame explicarlo. Significa que por primera vez, Estados Unidos no solo reconoce a Hezbollah, sino que además reconoce su derecho a la autodefensa. Y no está hablando de lo que siempre oímos de los estadounidenses, que la califican de organización terrorista. Al contrario, la está considerando una parte, como Israel, en igualdad de condiciones en lo que está ocurriendo. De hecho, Vance propuso sentar a los israelíes en la mesa, y los iraníes aceptaron con la condición de que Hezbollah también estuviera presente. Y fue ahí cuando la idea se abandonó. Así que en realidad, los israelíes no quieren hablar con Hezbollah, quieren hablar con el gobierno libanés. Y Hezbollah no está seguro de aceptar hablar con los israelíes a menos que sea en condiciones de igualdad para pedirles que se retiren del Líbano. Y desde luego, no habrá un diálogo directo. Eso nunca ocurrirá. Lo que escuchamos aquí es que los estadounidenses están defendiendo a Hezbollah, en lugar de hacer lo que han hecho desde la creación de Hezbollah en 1982, tras la invasión israelí del Líbano, una guerra que yo cubrí sobre el terreno. Se está diciendo que Hezbollah existe, que Hezbollah es un partido, que Hezbollah tiene derecho a defenderse. Y esta vez, los estadounidenses están defendiendo a Hezbollah al detener los ataques israelíes, para que Hezbollah pueda seguir existiendo. Y de lo que estamos hablando hoy en detalle es de que escuchamos a israelíes y libaneses hablar sobre la retirada de Hezbollah de ciertas provincias. Aunque los israelíes están pidiendo provincias que no controlan, que no ocuparon, están intentando jugar con zonas al norte del río Litani. Aún así, eso significa que en el resto del país, Hezbollah sigue existiendo. Así que, haga lo que haga Israel hoy. Incluso Israel está reconociendo la continuidad de la existencia de Hezbollah en Líbano y la presencia de un actor armado híbrido que va a seguir allí, porque forma parte de la sociedad libanesa y porque Israel no logró derrotarlo ni desarmarlo.